Buenas noches, mi nombre es Juan Sedano, soy estudiante de Ingeniería Civil de esta universidad, la Universidad César Vallejo. Como delegado del grupo número 1 de la asignatura Cátedra Vallejo, en esta oportunidad tendremos el agrado de entrevistar al ingeniero Fernando Alcedo con respecto a la experiencia laboral en minas. Bienvenido, ingeniero. Para comenzar con la entrevista, ¿cuál es el nombre de la empresa donde trabaja y qué cargo desempeña? ¿Qué tal? Mi nombre es Alcedo Porras, trabajo en la empresa distribuidora de mangueras hidráulicas, conocida como DIMAISAC. El cargo que sustento ahorita es Supervisor General de Operaciones. Bajo mi disposición tengo 4 unidades mineras, yo opero acá desde Lima. La empresa se dedica específicamente a lo que es el ensamble de mangueras hidráulicas en las unidades mineras, ¿no? Dedicada específicamente al área de mantenimiento. Bueno, el diálogo y las preguntas, ¿no? Con su experiencia que usted tiene, ¿cómo se siente trabajar en esta mina, ¿no? En esta empresa, ¿no? Si en realidad cumplió con todas las expectativas que usted de repente en un principio antes de ingresar o postular, digamos, puede satisfacer sus necesidades, ¿no? ¿Cómo se siente usted? A ver, en primer lugar, uno cuando ingresa a laborar a cualquier centro, piensa o siente que es el lugar idóneo para estar en ese lugar, ¿no? Pero con el tiempo, con la experiencia y con las propias actividades y anhelos personales que cada uno llega a tener, puede llegar a sentir cómodo o no. En mi caso, a título personal, sí me siento cómodo donde laboro, es algo que me gusta. El cargo que tengo involucra muchos temas de operación, mucho tema de coordinación, la parte administrativa, salir a campo, estar en reuniones, o sea, es muy... Buenas noches, ingeniero. La pregunta sería, ¿en la empresa en la que trabaja brinda capacitaciones a sus trabajadores y en qué temas? Interesante pregunta. Nosotros como DIMAISAC tenemos un cronograma de capacitaciones tanto a personal nuevo, a personal practicante y a personal perenne, el personal operativo que ya está en labores. Realizamos 3 tipos de capacitaciones. Uno que es inducción, es el antes de que el personal ingrese a trabajar. La otra capacitación es la capacitación constante programada de manera anual, donde al mes, por lo menos una vez, cada personal recibe capacitación tanto técnica en materia de operación, capacitación en seguridad, capacitación en medio ambiente y capacitación en recursos humanos. Son requisitos básicos, tanto que la minera nos pide a nosotros, como que nosotros también tenemos que darles. Y la última viene a ser ya una capacitación de certificación. Nosotros como empresa categorizamos a nuestros técnicos previa evaluación al año. ¿Qué quiere decir? Que si el personal al cumplir el año tiene que obligatoriamente pasar una evaluación técnica. Dependiendo de esa evaluación técnica es que el trabajador puede conseguir 2 cosas. Uno, un cambio de puesto, una mejora salarial o una retroalimentación de lo que en el año debería haber aprendido, ¿no? Sí, continuando con las preguntas, mi apellido es Berenice Mendoza y mi pregunta es la siguiente. Bienvenido, ingeniero Alcedo. Usted como trabajador y como integrante de esta empresa, ¿cuáles cree usted que son los derechos que usted tiene como trabajador? ¿Alguno de ellos no puede mencionar? Interesante la pregunta acerca de los derechos del trabajador. Mire, el trabajador de por sí tiene el derecho a decir no. Nosotros como empresa y al personal que está bajo mi disposición, tanto la parte administrativa como la parte de supervisión, se le educa, se le hace la retroalimentación, se les hace feedbacks con la palabra no.
el trabajador, tanto mi persona y cualquier trabajador de cualquier industria, tiene el derecho, el deber de decir no a cualquier tipo de actividad, sea esta actividad administrativa, sea esta actividad operativa, siempre y cuando sienta o perciba que esté en peligro su integridad física, ya sea por algún tipo de daño que pueda recibir, sea un daño psicológico, sea un daño físico. Entonces, hablando en materia de derecho, yo rescato o globalizo todo el derecho a decir no. Bien, ingeniero Alcedo, buenas noches. Le saluda Reimer Carrasco y mi pregunta es, ¿qué beneficios le brinda como trabajador para la empresa? Ok, esa es una pregunta muy interesante que creo que todo trabajador debe apuntar o por lo menos debería saber, ¿no? La gran mayoría de las personas ingresan a laborar simplemente por conseguir un aspecto monetario, ¿no? Muy pocas personas tienden a ingresar a laborar para ver qué voy a hacer, qué quiero conseguir y a dónde puedo llegar. A título personal, en la empresa que yo estoy, cumple mis expectativas por lo menos de aquí a un año más. Yo inicié desde muy bajo en la empresa, ya llevo 4 años. Empecé desde la parte técnica, llegué a pasar a la parte de coordinación, postventa y actualmente ya estoy en la parte de supervisión general de operaciones. Yo apunto a tener la jefatura, pero la jefatura va a depender mucho de diversos criterios, ¿no? Como la cantidad de personal, años de experiencia, la certificación, titulación, maestría, o sea, diversos documentos que tienen que avalar ese puesto al cual apunto. Entonces, a título personal, yo apunto a tener la jefatura de operaciones. Continuando con la pregunta, ingeniero, en este caso, la pregunta sería, ¿en la empresa hacen trabajar horas extras? Claro, respondiendo a tu pregunta, toda empresa tiene la necesidad de que el personal trabaje o labore horas extras, pero obviamente estas horas extras tienen que ser compensadas de alguna manera, sea de manera monetaria, de manera física. De manera física me refiero a que pueda gozar de días o horas de descanso. Eso yo lo trato de manejar siempre con el personal en aras de que no le afecte ni él vea que nosotros nos estemos aprovechando de su tiempo, ¿no? Siempre las horas extras es en mutuo acuerdo empleador-trabajador. Y disculpe, ¿y más o menos cuántas horas extras podría trabajar por día un trabajador en la empresa? Nosotros, por lo menos como DIMAISAC, nuestras horas extras son puntuales. Son en temas específicos, en días específicos, por actividades específicas. Y lo máximo que ha llegado a trabajar un personal dentro de nuestra empresa ha sido 2 horas. Eso específicamente hablando con el personal de mina. Gracias, ingeniero. Buenas noches, ingeniero Salcedo. ¿La empresa les brinda los tiempos de descanso por semana otorgado por ley? ¿Y qué días mayormente son su día de descanso? Gracias. Gracias a ti la pregunta. La pregunta en sí es muy interesante. En realidad, en este caso, ¿cómo le puedo explicar? Por el puesto que se tiene, o que yo tengo en el momento, los días de descanso no están acorde al contrato. ¿Ya? ¿Por qué? Porque bajo de mí hay una responsabilidad. De mí dependen varias personas, dependen varias actividades. Minería, la mina no para, se trabaja en doble horario, turno día y turno noche, se podría decir 24 horas. Entonces, hay actividades operativas tanto en la mañana como en la noche. Es cierto que en minería yo tengo mis supervisores en cada sede y ellos se encargan pero siempre ocurre eventos que rebasan la responsabilidad de ellos. Entonces, por eso ellos, dependiendo de la hora y de las circunstancias, tienden a llamar. Muy aparte de mi horario de oficina, que es de 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde en Lima,
yo laboro a partir de las 8, 9, 10, 11, 12, 5 de la mañana, repartos de guardia, en constante coordinación, pero esos horarios que se laboran no pasan como horas extras, porque es parte de la responsabilidad que se tiene, ¿no? Es como decirte a un gerente que solamente trabaje de 8 a 5 de la tarde, es complicado decir que se vaya a cumplir eso, ¿no? Porque hay actividades fuera del horario que por el mismo cargo que se tienen que cumplir. Ingeniero Alceo, muy buenas noches. Le saluda Jonathan Cachique. Ingeniero, mi pregunta sería lo siguiente. En la mina, ¿hay forma como poder comunicarse con gente del exterior sin contar o tener celulares? Sí. Sin contar el tema de los celulares, tenemos canales de comunicación como las radios portátiles. Tenemos, dependiendo de la unidad minera y de la tecnología que esta te puedas llegar a utilizar en ellas, tienes el internet, tienes líneas de teléfono fijo con anexos en cada punto estratégico, ¿no? O sea, son las líneas de comunicación que se pueden llegar a utilizar. Como te digo, dependiendo de la unidad minera. Hay unidades mineras donde la única forma de comunicarse es con una radio portátil, o por último ni siquiera hay esa línea de comunicación, solo puntos de anexos. Excelente, ingeniero, de verdad, muchísimas gracias por la información, muy interesante a saber eso, de verdad. Muy amable, ingeniero Alcedo, muchísimas gracias por la respuesta. Para culminar ya la entrevista, ingeniero, la última pregunta sería, ¿qué cambiaría de la empresa para su mejora? En una empresa siempre hay cambios. Las circunstancias operativas, las circunstancias económicas, administrativas, personales, sociales, hacen que la mina y la propia operación sea de constante cambio. El procedimiento que yo pueda implantar el día de hoy para alguna actividad no va a ser la misma para la misma actividad el siguiente mes, por temas de seguridad, condiciones ambientales, personal calificado, permisos, diversos motivos. Entonces, los cambios van a ser siempre constantes. ¿Qué es lo que sí yo podría recomendar a mi empresa? Y es lo que siempre hago, es que tengamos definidos los procesos. Los procesos van a ser siempre permanentes, siempre son los mismos. El proceso, los procedimientos son los que tienden a variar. El proceso es el que te digo, tienes que hacer A, B, C, y el procedimiento es que tienes que hacer de A a punto 1, a punto 2, a punto 3, ¿no? Y esos son los que siempre van a variar, pero el proceso siempre va a ser el mismo. Entonces, siempre lo que se recomienda, y yo recomiendo a los supervisores, es que tengan muy bien definido el proceso y los procedimientos, aunque puedan variar, el objetivo siempre va a ser el mismo. Listo, ingeniero. Gracias por la información que nos brindó y más bien gracias también por su tiempo. No, gracias a ustedes, chicos. Cualquier consulta de la duda que tengan, me avisan ahí por intermedio de su compañera y encantado de apoyarlos. Suerte, ingeniero. Eso ya sería la culminación de la entrevista. Listo, no hay problema. Cuídense. Hasta luego. Muchísimas gracias, ingeniero. Hasta luego. Gracias. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.